diarreicas. La primera es la infección respiratoria aguda y la segunda causa es las enfermedades diarreicas. Entonces, la enfermedad diarreica aguda consiste en la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas con o sin sangre en 24 horas y que adopten la forma del recipiente que las contiene. Se considera episodio diarreico aquel que cumple los criterios anteriores y termina cuando el último día con diarrea es seguido por 48 horas de deposiciones normales. La diarrea aguda se define como una disminución. Esa también se puede presentar y se ve todo. ¿Ahí ahora? Sí, se ve. ¿Se ve? Ay, qué bien, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando básicamente de las diarreas, que es una diarrea, y estamos viendo que las enfermedades diarreicas agudas consisten en la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas con o sin sangre en 24 horas y que adopten la forma del recipiente que las contiene, o sea, el vasín o lo que sea donde tiene la deposición el niño. Se define como episodio diarreico aquel que cumple los criterios anteriores y que termina cuando el último día con diarrea es seguido por 48 horas de deposiciones normales. Entonces, ¿cuándo hablamos de diarrea aguda? Diarrea aguda es una disminución de la consistencia de las heces. Se vuelven blandas o líquidas o un aumento en la frecuencia a 3 o más deposiciones en 24 horas con o sin otros síntomas. Ojo que aquí tenemos que decir algo. No se olviden que en los niños, cada que toman leche, tienen deposición. Esa es la diferencia con los adultos, especialmente los recién nacidos y los menores de 6 meses, tienen un reflejo gastrocólico aumentado. Ustedes han debido ver en la consulta que los recién nacidos, cada que maman, tienen deposición. Y eso no significa que tenga diarrea. Muchas mamás confunden la situación porque las deposiciones son líquidas, especialmente cuando están tomando seno materno. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial cuando son niños pequeños y realmente ver si es que se trata o no se trata de una diarrea aguda. Hablamos de diarrea aguda cuando su duración es de 7 días o menos, de diarrea crónica o persistente cuando la duración es superior a 2 semanas. Un cambio en las consistencias de las deposiciones respecto al habitual es más indicativo de diarrea que el número de deposiciones, particularmente en el primer mes de vida. Y es lo que les decía, ¿no? Muchas personas dicen, mi bebé está con diarrea, y sin embargo, no está con diarrea, es por el seno materno. Entonces, más que el número de deposiciones, lo que nos interesa ver es la consistencia de las deposiciones. Entonces, clasificamos a las diarreas básicamente en agudas y crónicas, pero hay una segunda clasificación que les voy a mostrar más adelante, donde hablan de las diarreas agudas, las diarreas persistentes y las diarreas crónicas. Las 3 definiciones son válidas y cada autor usa el término que le conviene, pero básicamente la diarrea aguda comprende hasta las 2 semanas y la diarrea crónica mayor a las 4 semanas. Los lactantes alimentados con leche materna tienen evacuaciones blandas que no son diarrea. Cuando las evacuaciones contienen moco o sangre, se denomina disentería. La diarrea suele ir acompañada de una disminución de peso y una pérdida anormal de agua y electrolitos. No se olviden que en los niños el 80% de su cuerpo está constituido por líquidos en los recién nacidos. En los recién nacidos de término se considera más o menos que 60% está constituido por líquidos. Entonces ellos tienen mayor cantidad de agua que los adultos. Los factores que influyen para que la diarrea sea más frecuente en menores de 5 años son la inmadurez de la función digestiva, la inmadurez inmunológica local y general, inmadurez metabólica, hepática o renal, elevadas necesidades nutricionales, una precaria adaptación al ambiente y la labilidad hidroelectrolítica. Cuando hablamos de inmadurez de las funciones digestivas, existen muchas enzimas que no están presentes en los niños o que no son adecuadas. Y existen algunas, como en la intolerancia de la lactosa, donde se ve que hay una alteración en un gen y que va a hacer que estos pacientes tengan una mala calidad de lactasa.
Por esa razón no pueden digerir la leche. Ahora, si ustedes consideran que los niños toman leche solamente desde los recién nacidos hasta los 6 meses, es lactancia materna exclusiva, las deposiciones vienen a ser a un inicio semilíquidas o líquidas y luego van volviéndose pastosas. Y cuando introducen ustedes los alimentos a los 6 meses de edad, recién van a ver un cambio en la consistencia de las heces. También un cambio en el olor de las heces, porque ya cuando los niños comienzan a comer carne especialmente, las heces se vuelven pútridas, o sea, es un olor fétido, ¿no? Pero cuando ustedes tienen una diarrea bacteriana especialmente, pregunten el olor a la mamá, el olor de la diarrea, ¿a qué huele? Si la madre les dice, están muy fétidas, piensen en una diarrea bacteriana. Epidemiología. Las enfermedades diarreicas matan a 760,000 niños menores de 5 años cada año. Se supone que es la segunda causa de mortalidad de niños menores de 5 años en el mundo. En todo el mundo se producen 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas cada año. Si ustedes ven, no son cifras pequeñas, son cifras bastante grandes y que implican un costo para la salud pública. ¿Cuál es la etiología? Los agentes infecciosos son la causa más común en gastroenteritis aguda en niños. Los virus, principalmente las especies de rotavirus, adenovirus, coxsackievirus, son responsables del 70 al 80% de casos de diarrea infecciosa en el mundo desarrollado. En nuestro país ya se administra la vacuna para el rotavirus y es por eso que ha disminuido la cantidad, la incidencia de diarreas por rotavirus. Existen varios patógenos bacterianos que pueden explicar el 10 al 20% de los casos. O sea que estamos hablando que la primera causa de diarreas es la vírica y luego es seguida por las diarreas bacterianas, que más o menos es 10 al 20% de los casos. La verdad es que aquí se podría hacer un trabajo de investigación y ver cómo se han invertido estas cifras gracias al uso de la vacuna rotavírica, porque han tenido que modificarse las cifras. Entonces, cuando hablamos de etiología, estamos hablando que los virus son responsables del 70-80% de las diarreas infecciosas y los patógenos el 10 al 20% de los casos. Y entre los virus, el más importante es el rotavirus. Es el agente causal más frecuente en menores de 2 años, mientras que el Campylobacter jejuni es más frecuente en los niños mayores de 5 años. Desde que se ha introducido la vacuna, se ha evidenciado una disminución del cuadro. Entre las bacterias Campylobacter jejuni es seguido por Salmonella spp, pero pueden existir también otros bacterianos o parásitos como causa de diarrea. Aquí vemos las principales causas de diarrea infecciosa en niños. Los virus, rotavirus, adenovirus, astrovirus, norovirus, parvovirus, citomegalovirus y coronavirus. Entre las bacterias Campylobacter sp, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Vibrio cholera, Clostridium difficile, Clostridium botulinum y Yersinia enterocolítica. Los protozoos son muy importantes, ustedes saben, no tanto en lactantes, sino más bien en los niños en etapa escolar. La Giardia lamblia, Cryptosporidium, Entamoeba coli, Cryptosporidium, Isospora belli, Cyclospora cayetanensis, Diantameba fragilis y Blastocystis sp. Entre los helmintos, el Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Angiostrongyloides costarricensis, Schistosoma manzoni, Schistosoma japonicum, Capillaria philippensis y Anisakis simple. Ahora, por grupo de edad, en menores de 1 año tenemos que pensar siempre como primera causa el rotavirus. El rotavirus se transmite incluso por vía respiratoria, o sea, por vía inhalada. El norovirus y el adenovirus y, en último lugar, la salmonela. Fíjense que la salmonela ocupa el último lugar, la bacteria, ¿no? En pacientes de 1 a 4 años siguen siendo los virus la principal causa. Rotavirus, norovirus, adenovirus. Y luego recién viene salmonela, Campylobacter y Yersinia. Y en los niños mayores de 5 años, fíjense cómo los rotavirus pasan a estar en último lugar. Más importante es el Campylobacter y la salmonela.
¿Cuáles son otras causas de diarrea? Las infecciones parenterales. Por ejemplo, la infección urinaria en niños está acompañada muchas veces de diarrea. Ahora, las infecciones respiratorias pueden estar acompañadas por diarrea. Acuérdense, por ejemplo, del COVID. Intolerancias o alergias alimentarias pueden producir diarreas. Errores dietéticos, una dieta hiperosmolar, ponerle demasiada leche a la preparación, elaborar, ustedes que ya llevan nutrición, elaborar leches mayores al 15% de concentración puede producir una diarrea hiperosmolar. Transgresiones alimentarias, iatrogenias, el uso de antibióticos especialmente es importante porque mata lo que es la flora normal del paciente. El uso de laxantes. Entonces, como otras causas de diarrea, hay que destacar la intolerancia a la lactosa, la ingesta de antibióticos porque destruye el uso de lactantes u otras sustancias que puedan hacer que el niño evacúe más rápidamente. Ahora, ¿qué es la diarrea persistente? Es lo que hace rato les hablaba, que hay otra clasificación donde incluyen a la diarrea persistente. La diarrea persistente se define como una diarrea con heces sueltas y acuosas que dura entre 2 y 4 semanas. Se diferencia de la diarrea aguda, que dura menos de 2 semanas, y de la diarrea crónica, que dura 4 semanas o más. Entonces, en síntesis, estamos hablando de una diarrea persistente, que dura entre 2 y 4 semanas, la diarrea aguda, que dura menos de 2 semanas, y la diarrea crónica, que dura 4 semanas o más. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una diarrea persistente? La desnutrición, evacuaciones con moco y sangre, uso indiscriminado de antibióticos, frecuencia alta de evacuaciones y la persistencia de la deshidratación. Ahora, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de deshidratación en los niños? Niños menores de 1 año, particularmente los menores de 6 meses, son muy lábiles. Lactantes con bajo peso al nacimiento. Nosotros que estamos trabajando con bebés prematuros, estamos conscientes del problema. Niños con mayores de 5 evacuaciones en las últimas 24 horas pueden evolucionar a una deshidratación. Niños con más de 2 vómitos en las últimas 24 horas. Niños a los que se les ha ofrecido o no han tolerado los líquidos suplementarios. Lactantes que no han recibido lactancia materna durante la enfermedad. Y niños con signos de desnutrición. Aquí en desnutrición infantil no se olviden que los desnutridos de tercer grado, es decir, los desnutridos severos, van a tener un aplanamiento de las vellosidades intestinales que va a impedir o va a disminuir la superficie de absorción. Por lo tanto, tienen mayor tendencia a producirse un síndrome de mala absorción y por lo tanto se pueden deshidratar más fácilmente. Cuando hablamos de fisiopatología de las diarreas, tenemos que hablar que hay una deficiente absorción intestinal de agua y electrolitos, puede haber una secreción exagerada de sustancias o un aumento en la frecuencia de las evacuaciones. La diarrea es una consecuencia de la disfunción en el transporte de agua y electrolitos a nivel del intestino. Como resultado de esta alteración, se produce un aumento de la frecuencia, la cantidad y el volumen de las heces, así como un cambio en su consistencia por el incremento de agua y electrolitos contenidos en ellas. Cuando hablamos de fisiopatología, entonces estamos contemplando varios mecanismos por los que se puede dar diarrea. Tenemos las diarreas de causa osmótica, las diarreas inflamatorias o exudativas, las secretoras y aquellas que se producen por disminución del tiempo de absorción. Por ejemplo, si utilizamos un prokinético o sales como el sulfato de magnesio, podemos hacer que disminuya el tiempo de absorción, aumenta la peristalsis intestinal. Cuando hablamos de diarrea osmótica, tenemos que hablar de leches, ¿no? La diarrea osmótica es el resultado de la presencia de un agente osmóticamente activo en la luz intestinal que no puede ser absorbido y que arrastra líquido a la luz intestinal. Si aumento el soluto en la luz intestinal, alterando el gradiente de absorción de agua con retención y secreción de líquido a la luz intestinal. Yo no sé si están viendo mi puntero. ¿Ven mi puntero o no? Sí, doctora, se lo ve. Ah, ya, qué bien.
Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es una membrana semipermeable que representa, digamos, al intestino. Ya es una membrana semipermeable. Aquí estamos viendo los poritos que igual en el intestino tenemos. Gracias a las uniones adherentes en el intestino, es que no pasan sustancias que son muy grandes. Pero el problema es que cuando se produce una inflamación o cuando hay un proceso patológico, puede haber un aumento en estos poros y pueden lesionarse incluso las uniones adherentes. Ese es el caso, por ejemplo, de los celíacos, donde hay un aumento en la permeabilidad intestinal y pueden incluso permitir que pasen sustancias que son grandes osmóticamente activas. Pero en el caso de la diarrea osmótica estamos hablando de que hay un aumento de la concentración de solutos aquí. Está pasando de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Fíjense el agua cómo está yendo hacia donde hay la sustancia que es osmóticamente activa. En este caso estaríamos hablando de la lactosa. La diarrea osmótica ocurre cuando la digestión o la absorción se ven afectadas. Cualquiera sea el mecanismo, la fuerza osmótica generada por los solutos no absorbidos conduce el agua a la luz intestinal. Un ejemplo de diarrea osmótica es la intolerancia a la lactosa. La lactosa, si no se absorbe en el intestino delgado, llega al colon donde se fermenta a ácidos orgánicos de cadena corta, generando una sobrecarga osmótica que sobrepasa la capacidad de absorción del intestino. Por lo tanto, la lactosa dentro del intestino va a arrastrar agua hacia el lumen intestinal y se va a eliminar mayor cantidad de líquido en las heces. No llega a ser absorbido, o sea, rebasa la capacidad del colon para poder absorber esa cantidad de líquidos. Ahora, ¿cuáles son las causas de la diarrea osmótica? Los síndromes de mala absorción, una sobrealimentación, intolerancia a la lactosa, una alteración, por ejemplo, en las enzimas digestivas defectuosas, como en la deficiencia de lactasa, disminución del tiempo de tránsito intestinal, como en la diarrea funcional, por ejemplo, y sobrecarga de nutrientes que exceden la capacidad digestiva. El uso de medicamentos, purgantes o sales de magnesio. Un ejemplo de medicamento que puede aumentar y producir una diarrea osmótica es el manitol. Daño intestinal, como ser infecciones entéricas, superficie de absorción funcional reducida, como en la enfermedad celíaca. La digestión y la absorción tienen lugar en el intestino delgado. Para la digestión se requiere hidrólisis, escisión enzimática y emulsificación de las grasas. Esto es muy importante. En muchos pacientes no se produce esta hidrólisis. Tampoco se produce la descomposición enzimática de las sustancias que vienen en los alimentos y no existe la emulsificación de las grasas, por lo tanto no hay una buena absorción de los nutrientes y se produce un síndrome de mala absorción. Los macronutrientes para absorberse deben degradarse a moléculas pequeñas. La diarrea osmótica es debido al mal funcionamiento de las enzimas del borde en cepillo. Por ejemplo, en la diarrea por rotavirus se produce una alteración a nivel del borde en cepillo de la mucosa intestinal. La diarrea osmótica, ya hemos dicho que se produce cuando los solutos no absorbibles permanecen en el intestino. Pueden darse, por ejemplo, en la intolerancia a hidratos de carbono, como ser la lactosa por déficit de lactasa, uso de sales poco absorbibles como el sulfato de magnesio, fosfato de sodio, laxantes, antiácidos, y la ingestión de grandes cantidades de excitoles, como por ejemplo el manitol, lo que les decía hace rato. Y ahí estamos viendo gráficamente el intestino y vemos cómo la galactosa se convierte en glucosa gracias a la lactosa, que viene a ser el azúcar, gracias a la acción de la lactasa va a penetrar y se va a degradar. Pero si no hay esta acción de la lactasa va a seguir en el lumen intestinal y va a sufrir un proceso de fermentación bacteriana y además va a arrastrar agua consigo. Por eso es que cuando los pacientes tienen, por ejemplo, diarrea osmótica por rotavirus, vamos a ver distensión abdominal en los pacientes porque aumenta la cantidad de CO2, aumenta la acidez de las heces. Y es por eso que en estos pacientes, por ejemplo, con rotavirus, vamos a ver bebés con piel escaldada. Eso es muy importante para poder reconocer una diarrea osmótica.
Las diarreas secretoras se inician con el consumo de alimentos contaminados con bacterias. Llegan al lumen y se unen a las vellosidades y secretan enterotoxinas que activan mediadores como el AMP cíclico, lo que provoca alteración en la absorción de agua y salida de la misma a la luz intestinal. Agentes que causan diarrea secretora son el vibrio cólera, el rotavirus, la Escherichia coli enterohemorrágica. La diarrea secretoria se produce cuando se segregan más electrolitos y agua que lo que se pueden absorber. Actúan como secretagogos las toxinas bacterianas del cólera, los virus enteropatógenos, ácidos biliares, grasas no absorbidas de la dieta en la esteatorrea, por ejemplo, cuando tenemos Giardia lamblia, el uso de drogas catárticos, aceite de castor, los antraquinónicos, hormonas peptídicas como el péptido vasoactivo intestinal producido por tumores, por cáncer, pueden producir diarreas. Entonces, cuando hablamos en general de la fisiopatología o de los causantes de diarrea secretora, podemos dividirlo en grupos para recordar mejor. Causas infecciosas, virales, bacterianas, toxinas bacterianas que pueden estimular la secreción de líquido en el intestino, como en la gastroenteritis, el uso de algunos fármacos que pueden aumentar la secreción intestinal o alterar la absorción de las grasas, y las alteraciones genéticas puede ser causada por alteraciones genéticas que afectan la absorción de los electrolitos. ¿Cuáles son los síntomas? Heces líquidas y abundantes. La diarrea puede ser persistente o recurrente. Otros síntomas pueden acompañar como ser dolor abdominal, vómitos y fiebre. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de este tipo de diarreas? Se basa en la historia clínica del niño, incluyendo la duración y la característica de la diarrea, así como otros síntomas. Exámenes adicionales como el coprocultivo y las pruebas de sangre pueden ayudar a identificar las causas de la diarrea. El tratamiento va por la hidratación, que es fundamental para prevenir la deshidratación. Se pueden utilizar soluciones de rehidratación oral para reponer los electrolitos perdidos. En algunos casos se pueden utilizar medicamentos para tratar la causa subyacente de la diarrea, como antibióticos en caso de infección bacteriana. Y es importante consultar a un médico para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Algo que estoy recordando al leer esto y que no lo he incluido en las diapositivas es que ustedes no tienen que perder de vista el hecho de que cuando tenemos diarrea, no solamente se pierde agua, sino también se pierden electrolitos. Y los electrolitos que se pierden principalmente por heces es el potasio y por vómitos es el cloro. Entonces va a haber una alteración a nivel del medio interno. Se va a producir una hipopotasemia y eso va a derivar en un hilo paralítico que muchas veces acompaña a las diarreas. Las diarreas exudativas o inflamatorias. Estas están causadas por enfermedades que causan inflamación mucosa o tumefacción. Se pierde plasma, proteínas, sangre y moco. El compromiso de la mucosa rectal puede causar urgencias y aumentar la frecuencia de la evacuación debido a que el recto inflamado es más sensible a la distensión. ¿Cuáles son las características de la diarrea exudativa? La presencia de sangre, moco y pus en las heces, dolor abdominal, fiebre, urgencia e inconfort rectal. A esto se refiere a que la inflamación puede causar la necesidad de defecar con frecuencia y una sensación de inconfort rectal. Nosotros también lo llamamos pujo y tenesmo. Cuando hablábamos, por ejemplo, sobre amebas en parasitología, ustedes saben que una de las características de la amebiasis es el pujo y el tenesmo. Igual en el Balantidium coli se produce el mismo mecanismo. Entonces, entre las causas de diarrea exudativa estamos hablando de infecciones bacterianas, virales o parasitarias. También pueden haber en las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa. Las enfermedades de injerto contra huésped, alergia alimentaria, esto es importante. Por ejemplo, pacientes que tienen intolerancia alimentaria o alergia alimentaria a ciertas sustancias, por ejemplo, al gluten, a la leche, al huevo, pueden tener diarreas exudativas. La enfermedad celíaca,
gastroenteritis eosinofílica. La principal causa de la gastroenteritis eosinofílica viene a ser la intolerancia a la lactosa. Colitis linfocítica y colágena. Estas formas de colitis crónica pueden causar diarrea exudativa. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una diarrea exudativa? Es importante siempre la clínica, el examen físico, análisis de heces, podemos buscar si hay sangre, si hay moco, si hay pus. El leucocitos en heces es muy importante pedir. Siempre que pidan un coproparasitológico, pidan leucocitos en heces, porque ahí ustedes van a hacer el diagnóstico diferencial. Cuando los leucocitos tienen predominio de polimorfonucleares, tienen que pensar en una infección bacteriana. Pero si hay predominio de linfocitos, ustedes pueden pensar que es una infección viral. Ahora, otra cosa importante que también tenemos que fijarnos siempre es el pH de las heces que nos reportan en el coproparasitológico. Las heces, por ejemplo, cuando es una diarrea osmótica, recuerden la diapositiva que vimos antes, donde hay aumento de hidrogeniones. En la diarrea osmótica, esas diarreas son muy ácidas. Si ustedes se fijan en el pH de las heces, en el coproparasitológico, les va a salir heces muy ácidas. Podemos realizar colonoscopía o sigmoidoscopía. Hay veces que es necesario hacer estos exámenes en niños para llegar a tomar biopsias o para llegar a un diagnóstico. Y las radiografías pueden ayudar a identificar problemas en el intestino. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de las diarreas exudativas? Básicamente, el tratamiento va a depender de la causa subyacente. Si se trata de una diarrea causada por bacterias, voy a utilizar antibióticos. Si es una diarrea causada por ameba o por Balantidium coli, voy a utilizar el tratamiento antiparasitario correspondiente. Entonces, mucho va a depender de la causa. Por ejemplo, si estoy hablando de una intolerancia al gluten, aquí, cuando estamos hablando de alergias alimentarias, de enfermedad celíaca, no va a mejorar la diarrea a no ser que ustedes comiencen con una dieta para el paciente. Desintoxicar a un paciente del gluten tarda por lo menos 3 semanas de suspender la sustancia de la alimentación del paciente. Aunque no me crean, yo que trabajo con esto porque me apasiona, me gusta mucho, es muy difícil que los pacientes se adhieran a un tratamiento, a una dieta. Y peor en niños, porque las madres muchas veces ni siquiera tienen tiempo para preparar los alimentos de los niños. Disminución del tiempo de absorción. El problema es que aquí está acelerado el tránsito intestinal, por lo tanto no hay un buen contacto entre la sustancia que está pasando por el lumen y la superficie de absorción. Las causas pueden ser, por ejemplo, la resección de estómago, de intestino delgado o grueso, piloroplastia, vagotomía, bypass de segmento intestinal. Drogas antiácidas como magnesio o laxantes, su uso causan diarreas, y agentes humorales, como les decía, producidos por tumores, prostaglandinas y serotonina. Cuando se produce un síndrome de malabsorción, se produce una diarrea por fenómeno osmótico o secretorio. Cuando les hablaba hace rato de los niños desnutridos que tienen un aplanamiento en las vellosidades intestinales, se produce un fenómeno osmótico porque ellos no pueden absorber las sustancias que ustedes introducen en la alimentación de golpe. Por eso es tan importante ir con calma en la dieta con niños desnutridos. Mecanismos osmóticos cuando el material es hidrosoluble y de bajo peso molecular. Los lípidos no son osmóticos, pero algunos ácidos grasos y ácidos biliares actúan como secretagogos y producen diarrea secretoria. En el espruno tropical, la diarrea es mixta y se puede desarrollar cuando el transporte de quimo es prolongado y proliferan bacterias en el intestino delgado, el síndrome de asa ciega y en la escleroderma intestinal. La diarrea paradojal, esto es algo interesante porque si ustedes se fijan, lo que están viendo arriba, esto es un fecaloma. El niño tiene miedo de entrar al baño, tiene miedo de pujar. ¿Por qué? Porque es un niño estreñido, ¿ya? Y los niños estreñidos no quieren evacuar porque al salir las heces producen rotura de los capilares y es muy doloroso para ellos. Entonces entran al baño y no pueden pujar, no pueden expulsar las heces, y los retiene. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo esto se va volviendo duro y
la diarrea escurre por los lados, por eso se llama diarrea paradojal, porque es una diarrea que es un resumado alrededor de un fecaloma en niños y en adultos debilitados y o dementes, pero no siempre. Yo lo he visto en pacientes que estaban perfectamente bien, digamos, en la parte cognitiva y mental, solo que por miedo a entrar al baño se les produce el fecaloma y luego aparece la diarrea paradojal. Entonces, en el cuadro clínico hay que buscar el cambio en la consistencia, el número, la frecuencia de las evacuaciones, la presencia de evacuaciones con moco y sangre y los síntomas que están acompañando a las deposiciones líquidas. Tenemos que investigar si hay cuadros virales que están acompañando a esto, por ejemplo, un cuadro respiratorio. Hay que ver que no tenga riesgos de vómito y deshidratación este niño. Luego, en las diarreas bacterianas hay que pensar si es que es un dolor abdominal grave, si es una diarrea con sangre, viene con moco, pujo y tenesmo, y la mayor parte de las veces en la diarrea bacteriana hay un compromiso del estado general con la fiebre. La diarrea habitualmente se resuelve entre 5 y 7 días y ocasionalmente hasta 14 días, es decir, que la mayoría de las diarreas son autolimitadas. El vómito se resuelve entre 1 y 2 días y la mayoría de las veces cede a los 3 días de evolución. El diagnóstico se basa en 3 pilares: la historia clínica detallada, la exploración física y los exámenes complementarios. Historia clínica detallada. Miren, la verdad, y se los decía hoy día a mis alumnos de Parásito, lo más importante es la clínica. La clínica siempre está primero. Cuando ustedes vayan a solicitar un examen de laboratorio, ustedes ya tienen que tener un diagnóstico presuntivo de lo que está pasando en ese paciente. Clínicamente, ustedes se pueden hacer a la imagen, o sea, de qué está pasando con ese paciente solamente con la anamnesis. Por eso es que es tan importante la anamnesis. Y la verdad, yo veo como una deficiencia, ¿no? Que todo el mundo se va directamente al laboratorio para buscar la causa de la diarrea y no hacen una buena anamnesis. Ubíquense que, por ejemplo, cuando hay un síndrome de mala absorción, hay que utilizar exámenes que son sumamente caros. O sea, un coprológico funcional cuesta 2.800 bolivianos. Yo no se lo puedo pedir a todos los pacientes porque no tienen recursos económicos. Entonces, yo tengo que hacer una buena anamnesis. Hay que ver el tiempo de evolución de la diarrea, las características de las deposiciones, la sintomatología asociada, el ambiente familiar o escolar de diarrea, diuresis, sintomatología respiratoria, la presencia de moco, de sangre, pujo y tenesmo, calidad, color, olor, cantidad, frecuencia y síntomas acompañantes de las deposiciones líquidas. También tenemos que buscar, o sea, ya tener un concepto en nuestra cabeza si se trata de una diarrea enteral, si es parenteral, si es vírica o es bacteriana. Por ejemplo, si me está viniendo un niño resfriado y tiene como efecto colateral de deposiciones líquidas, yo ya sé que ese proceso viral respiratorio está viniendo con diarrea. Ahora, ¿cuándo voy a sospechar de virus? Cuando las diarreas son ácidas y abundantes y muy líquidas y rebalsan el pañal. Y las bacterianas que vienen con compromiso del estado general del paciente, fiebre especialmente, que no cede fácilmente a los antibacterianos, a los antitérmicos. Las diarreas agudas por virus, generalmente con diarreas acuosas, con vómitos, y las bacterianas suelen afectar más al colon, siendo más frecuente el dolor cólico, las heces sanguinolentas y con moco. Si las deposiciones son blandas o líquidas con moco y sangre, ácidas y se acompañan de síntomas generales como ser fiebre, abdominalgia y vómitos, habrá que pensar en una diarrea por invasión o destrucción de la mucosa intestinal, con mayor o menor grado de mala absorción. Aquí, cuando hablamos de moco y sangre, esto es clave. Tengo que pensar que hay un proceso infeccioso ahí, puede ser parasitario o puede ser bacteriano, donde hay una destrucción de la mucosa intestinal. Ahora, si la diarrea es líquida, abundante y ácida, tengo que pensar en virus. Ahora, en caso de bacterias como Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Yeyuni y E. coli, voy a tener compromiso del estado general del paciente con malestar general, decaimiento, rechazo al seno materno, fiebre intensa. Entonces, el cuadro es completamente diferente y da para darse cuenta cuando uno hace la anamnesis en el paciente.
Tenemos que buscar deposiciones muy líquidas y numerosas, no ácidas y con gran pérdida hidroelectrolítica y deshidratación. Voy a pensar en bacterias, E. coli, Staphylococcus aureus y Salmonella. El rotavirus, por lo general, las heces son ácidas, ¿ya? Otro dato orientativo para el diagnóstico es la época del año. En invierno es más frecuente la diarrea vírica y en verano predominan las diarreas bacterianas. En verano hace calor y la comida se pudre, se descompone. ¿Por qué? Porque no la tienen en la heladera. Mayonesa, huevo, pollo, son caldos de cultivo para las diarreas bacterianas. Por lo tanto, el verano es clave para pensar en diarreas bacterianas. Ahora, en la exploración física, esta es la otra pata coja que yo veo en la mayoría de los estudiantes, es que primero no hacen una buena anamnesis. Es necesario hacer una exploración de la alimentación. Hay que ver la procedencia de los alimentos que han ingerido los pacientes. La anamnesis tiene que ser rigurosa y detallada y hacer énfasis en las características macroscópicas de las deposiciones y los síntomas acompañantes. Y cuando hagan el examen físico, comience siempre por el estado general. No toquen al paciente. Primero fíjense en el estado general y luego en el regional. Importante la toma de signos vitales. ¿Por qué? Porque si hay algún grado de deshidratación, el niño va a comenzar con taquicardia, taquipnea, aumento de la temperatura si es bacteriana la diarrea. Tengo que saber interpretar, correlacionar lo que es la anamnesis con el examen físico y los signos vitales. Hay que buscar signos de deshidratación y los mejores parámetros para buscar deshidratación son la turgencia de la piel, los ojos hundidos, el estado general, el tiempo de llenado capilar y la hidratación de las mucosas. El mejor indicador para medir el grado de deshidratación es la pérdida ponderal, o sea, la pérdida de peso. Pérdidas menores del 3% se consideran deshidratación leve, entre 3 al 6% moderada y pérdidas superiores al 6% grave. Se considera 5 a 10% en lactantes o niños menores de 10 kilos. Esta clasificación leve, moderada y severa de la deshidratación les va a dar pautas para saber qué tipo de tratamiento tienen que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Fíjense, esta lengua es una lengua deshidratada, no tiene saliva. Fíjense la sequedad de las mucosas aquí en los labios. Están viendo ustedes a un paciente deshidratado. Tengo que ver la turgencia y la elasticidad de la piel. Eso es importante. Y en niños pequeños tengo que buscar el signo del pliegue positivo en abdomen. Ahora, en niños desnutridos no puedo buscar el signo de deshidratación en abdomen. Tengo que buscar en la clavícula. Otro dato importante es la fontanela anterior. Tenemos que palpar la fontanela con 2 dedos y ver si es que hay una depresión o hundimiento de la fontanela. Tengo que pensar en deshidratación. Fíjense en este niño, fíjense los ojos, la mirada, fíjense la boca, como los labios están secos. Hay un enoftalmos aquí y el niño no está llorando, pero si lo pellizco y llora no va a llorar con lágrimas. Este niño ya está en deshidratación severa. Fíjense aquí el enoftalmos importante. Hay una alteración del sensorio, estamos viendo las mucosas completamente secas, ya es un niño, obviamente está desnutrido el pobre, pero ya está choqueándose este paciente, porque hay una alteración en el sistema nervioso central. Exploraciones complementarias. A veces no es necesario realizar exámenes de laboratorio, basta con la historia clínica y la exploración física. El manejo terapéutico no puede estar condicionado por el conocimiento de la etiología. Eso quiere decir que toda diarrea, no importa cuál sea la causa, la principal medida que debemos tomar es, ustedes saben el ABC, ¿verdad? Vía aérea permeable, que tenga buena respiración el paciente, y C, la parte de circulación, tengo que reponer líquidos a este paciente dependiendo del grado de deshidratación que tenga. En algunos casos, cuando yo estoy sospechando, por ejemplo, de una diarrea bacteriana, le voy a pedir analítica sanguínea, incluyendo electrolitos séricos, urea, creatinina. Chicos, la insuficiencia renal aguda es una de las principales complicaciones de la diarrea aguda. Tengo que vigilar los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué?
porque estos niños, como no están recibiendo el pecho o no están comiendo de manera adecuada, van a tener una hipoglicemia. Hay que hacer gasometría a estos pacientes buscando una acidosis metabólica. Y siempre, siempre no se olviden de pedir examen general de orina en un paciente con diarrea. Los niños pueden presentar infección urinaria que se manifiesta por la presencia de diarrea. El coprocultivo se va a considerar en pacientes con enfermedades de base, por ejemplo, pacientes oncológicos o con enfermedad inflamatoria intestinal, inmunodeficiencias, o que tengan clínica muy grave, una sepsis. Hay que solicitar un coprocultivo. Si la diarrea tiene una duración superior a los 7 días, brotes en guarderías, colegios, hospitales, diarreas sanguinolentas y fiebre alta o historia de viajes recientes a áreas de riesgo, tengo que pedir un coprocultivo. Aquí les puse, o sea, esto es muy básico, pero les puse la tabla para que se den cuenta más o menos cómo se puede hacer un diagnóstico diferencial. Según la clínica, yo voy a sospechar el tipo de diarrea. Aquí, por ejemplo, el mecanismo patogénico secretor y aquí inflamatorio. Si la diarrea es secretora, va a ser acuosa, ácida, con cuerpos reductores positivos en heces. Puede haber febrículas, porque aquí estaría pensando ya, por ejemplo, en un rotavirus, es un ejemplo. El estado general es bueno, deshidratación rápida, y los gérmenes que causan este tipo de diarreas secretoras pueden ser el E. coli enterotoxigénico, rotavirus, norwalk, Giardia, Cryptosporidium e intoxicaciones alimentarias. Ahora, si estoy pensando en un mecanismo inflamatorio disentérico por la presencia de agua, moco y sangre, leucocitos en las heces, además hay fiebre y el estado general es séptico, tengo que pensar que pueden ser bacterias, Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli invasiva y Aeromonas. Estos cuadros les traje, si quieren sáquenle captura a la pantalla, porque, bueno, cuando uno está comenzando en medicina necesita chanchullas, digo yo, porque es la única forma de aprender. Fíjense, esto resume el patógeno, el modo de transmisión, si tiene fiebre o no tiene fiebre, la presencia de dolor abdominal, sangre en heces, náuseas o vómitos, evidencia de inflamación y sangre oculta en heces. No voy a leer uno por uno porque es extenso, es este cuadro y el siguiente más, y es lo mismo, ¿no? Aquí les detallan, por ejemplo, el patógeno. En caso de amebas, modo de transmisión, viaje a lugares tropicales. Fiebre puede haber. Dolor abdominal está presente. Sangre en heces, variable. Solamente el 10% de los pacientes que tienen amebiasis presentan disentería. Náuseas o vómitos generalmente no está presente. Evidencias de inflamación puede ser, hay dolor abdominal, hay pujo y hay tenesmo. Sangre oculta en heces, común. ¿Por qué? Porque se trata de un patógeno que está invadiendo la mucosa intestinal. Ahora, no son compatibles con gastroenteritis aguda, el dolor abdominal con sensibilidad y rebote, la palidez, la ictericia, oliguria y anuria. Oliguria y anuria ya me hacen pensar de que este paciente no está perfundiendo bien riñones y que no está orinando porque está entrando en una insuficiencia renal aguda. Deshidratación no proporcional con el estado general, ojo con esto, porque un paciente séptico, por ejemplo, puede lucir deshidratado. ¿Por qué? Porque está mal perfundido, hay una mala distribución, hay una redistribución de los líquidos. Entonces ahí yo tengo que pensar, ¿no? Si realmente está deshidratado o está séptico el paciente. La rigidez de nuca, por ejemplo, es un signo de meningitis. El estado de conciencia alterado ya me hace pensar que hay una mala perfusión a nivel del sistema nervioso central, y un rash que no blanquea también tiene que hacernos sospechar que hay algún proceso que no corresponde a la diarrea. Entonces, en el tratamiento lo más importante es asegurar la nutrición y el aporte líquido por vía oral a estos pacientes. Las restricciones dietéticas no suelen ser beneficiosas y pueden ser perjudiciales. Los medicamentos sintomáticos tienen una indicación limitada, en pediatría no se utilizan, ¿ya? Y los antibióticos están indicados para casos específicos graves como ser cólera, shigella, moderada o grave. Se han realizado varios estudios para mejorar la eficacia de los sueros de rehidratación oral. En los casos de deshidratación grave se debe administrar hidratación intravenosa con solución salina isotónica de infusión rápida.
Entonces, el tratamiento va a ser plan A, si es una deshidratación leve, plan B, si la deshidratación es moderada, y plan C, si la deshidratación es severa. Y aquí les puse este cuadrito que les ayuda, ¿no? Sin deshidratación, menos de 4 evacuaciones, ausencia de vómito, sin signos de deshidratación, puedo administrar la vía oral y utilizo las sales de rehidratación oral. La mamá les va a decir, ¿puedo darle Gatorade? No, señora, tiene mucho azúcar. ¿Puedo darle Coca-Cola? No, señora, no están indicadas las bebidas carbonatadas. Con deshidratación, el niño va a estar inquieto, irritable, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, boca y lengua seca, saliva espesa, sed aumentada, elasticidad de la piel aumentada, pulso rápido, llenado capilar de 3 a 5 segundos, fontanela anterior hundida en lactantes. Y el choque, donde ya hay una alteración del sensorio, no puede beber, el pulso está débil o ausente, llenado capilar mayor a 5 segundos, oliguria, oligoanuria. Entonces, en el plan A, ¿qué hago? Mantener la lactancia materna y la alimentación y el uso de sales de rehidratación oral. Esta es la composición de las sales de rehidratación oral. Tiene sodio, tiene potasio, tiene citrato, cloro y glucosa. No se olviden de las bombas que están en el intestino, a nivel del intestino, donde penetra la glucosa y hay un cotransporte con el agua. Por esa razón es que es importante administrar así tal como está en esta receta, porque tiene sodio, tiene azúcar y tiene potasio para reponer lo que el niño está perdiendo. El cloro nos sirve en caso de que el paciente esté vomitando especialmente. Entonces, en el plan A se basa en la alimentación, suero oral, mantener el seno materno, capacitar a la madre en los datos de alarma y dar las sales de rehidratación oral nuevamente. El mantenimiento de ayuno no se justifica, solamente se hace ayuno en un paciente cuando hay una alteración del sensorio, cosa que no pasa en el plan A. La alimentación precoz es importante en los niños porque disminuye los cambios en la permeabilidad intestinal, contribuye al restablecimiento de los enterocitos y favorece la actividad de las disacaridasas, mejorando con ello el estado nutricional del niño. Hay que mantener la lactancia materna. La mayoría de los niños toleran las leches enteras. ¿A quienes hay que dar leche sin lactosa? A los niños que tienen rotavirus o adenovirus. Hay que usar alimentos complejos, como ser carbohidratos complejos, carne, yogur, frutas y verduras. De nuevo, importante continuar la lactancia. Es importante no dar alimentos sólidos durante la rehidratación. Si yo he comenzado con un plan B, por decirles, no debo darle papillas, comidas al bebé. ¿Por qué? Porque estoy en medio de una rehidratación. Ese intestino no está funcionando bien. Si yo le doy alimentos sólidos, voy a hacer que ese bebé comience a vomitar y empeore mi cuadro. Una vez corregida la hidratación, se reintroduce de manera temprana la alimentación. Entonces, el plan B se calcula 100 ml por kilo de peso, se da dividido en 4 horas y se administra cada 15 minutos. O sea que esto que hemos calculado, 100 ml por kilo de peso, se divide entre 16. Para pacientes con deshidratación grave se utiliza el plan C. El plan C es igual a 100 ml por kilo de peso y se divide 50 la primera hora, 25 ml kilo peso la segunda hora y 25 ml por kilo de peso la tercera hora. En el tratamiento farmacológico, aquí está bien grande, no utilizar antibióticos. Habitualmente las diarreas son autolimitadas. La mayoría de los patógenos son víricos, por lo que no está indicado el uso de antibióticos. El antibiótico puede ser causa común de diarrea porque mata la flora bacteriana normal y solamente se debe utilizar antibióticos cuando confirmamos la presencia de un patógeno sensible. Entonces, las indicaciones del antibiótico es en casos de sepsis, diseminación extraintestinal de la infección, menores de 6 meses con salmonela, pacientes desnutridos con infecciones por bacterias, infecciones por Clostridium difficile, yardiasis, shigellosis, amebiasis, disenterinforme o cólera. Les traje este cuadro que es el tratamiento antibiótico de patógenos más frecuentes. Pueden sacarle una foto también, pero bueno, son dosis estándar para estos medicamentos que están aquí mencionados, pero no es que siempre voy a utilizar estos antibióticos, puedo rotar de acuerdo a la necesidad.
Igual aquí tenemos, por ejemplo, tratamiento para Giardia, para Isospora, para Ciclospora, Salmonella, Clostridium, entameba histolítica. No está indicado. ¿Qué no está indicado? No se debe dar en pediatría inhibidores de la motilidad intestinal, antisecretores, absorbentes y modificadores de la flora intestinal como los lactobacilos. A la luz de los datos actuales, ninguno de estos fármacos está indicado en el tratamiento de la diarrea aguda infantil. Hoy por hoy, les digo, todos estos slides tienen su base publicada en revistas científicas. Hoy por hoy se ha demostrado que la flora intestinal, la microbiota, ayuda para que el niño tenga una buena inmunidad contra las diarreas. Se utiliza el Lactobacillus reuteri para el tratamiento, o sea, no tratamiento, para prevenir, digamos, el crecimiento de ciertas cepas en el intestino del niño. La leche materna es lo más importante porque ahí están transmitiendo a través de la leche lo que son inmunoglobulina A secretora, están transmitiendo una serie de anticuerpos. Entonces, por eso es tan importante no suspender la lactancia materna. Otros medicamentos usados en la diarrea aguda, que no siempre se utilizan en pediatría, la metoclopramida, por sus síntomas y efectos extrapiramidales, se lo utiliza por los vómitos. El subsalicilato de bismuto, hay que considerar que hay efecto tóxico en niños. La loperamida que se utiliza en adultos no se usa en niños por estos riesgos. El ondansetron se reserva para algunos casos graves donde tenemos que disminuir el número de vómitos en pacientes oncológicos. Y la caulinpectina, que no está indicado en pediatría. En los probióticos se utilizan estos lactobacillus para ayudar a limitar, digamos, el proceso infeccioso. Los microorganismos usados en yogur no son considerados probióticos porque no sobreviven la acidez estomacal. Otras recomendaciones, insisto, no suspender la leche materna, no dar alimentos sólidos durante la terapia de rehidratación, no dar jugos dulces, por ejemplo, jugos del valle, por decirles, o bebidas carbonatadas porque aumentan las diarreas osmóticas. Les hice esta breve tabla, pero es para que se ubiquen que si la deshidratación es leve, voy a utilizar el plan A. Si la deshidratación es moderada, voy a utilizar el plan B. Y la deshidratación es severa, voy a utilizar el plan C. ¿Cuándo debo referir a un paciente a un segundo nivel? Niños con deshidratación moderada o severa, menores de 6 meses, niños con más de 8 evacuaciones en 24 horas, niños con más de 4 vómitos en 24 horas, niños de quienes sus padres o cuidadores no sean hábiles para cuidar al niño, porque hay que tener cuidado con estos bebés, se pueden deshidratar y morir fácilmente. Las recomendaciones para la madre: el uso de agua potable, clorar el agua, higiene de manos, eliminación de excretas. Importante, la lactancia materna, las vacunas y el buen estado nutricional de estos pacientes. El pronóstico es bueno hoy por hoy. Solo el 5% de los pacientes requieren plan C y la mortalidad ha disminuido gracias al uso de sueros de rehidratación oral. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. No se olviden que estamos tratando con pacientes, con seres humanos, y es importante prevenir antes que lamentar. No sé si tienen alguna pregunta para que les aclare. Doctora, disculpe, ¿está indicado el dar las recetas que normalmente daban las abuelas, como los cereales de arroz, trigo, maíz, que pueden disminuir el número de evacuaciones? Es que depende del tipo de diarrea. Ahora, lo que sí se utiliza es el mucílago de arroz, ¿no? O sea, lo que se hace es hacer hervir en agua, en una olla, se hace hervir agua, se pone canela y se le pone arroz. El arroz se hace hervir hasta que se destruya y lo cuelan, y esa agua de arroz se le da al niño. Le puedes poner un poco de sal para mejorar la absorción intestinal. Sí se utiliza las galletas de agua, la sopa de pollo, sin espeso. Al principio no se utilizan las cosas espesas por este tema de los vómitos. Luego,
No se olviden de utilizar las sales de rehidratación oral. Y algo me estoy olvidando, es que las recetas de las abuelas decían, por ejemplo, tienes que darle Coca-Cola con maicena. Y eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola es hiperosmolar y vas a empeorar esa diarrea. Pero, a ver, háganles entender a las señoras madres y a las abuelitas, es medio complicado a veces, pero no se indica eso.